La, la reflexión de hoy la he titulado Necesitamos a Dios, que es Espíritu morando en nosotros. Para esto voy a leer un texto en Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 19 en adelante. Dice, y así se nos hace más firme el mensaje de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como a lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en sus espíritus el lucero de la mañana. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces encontramos que en esto hay partes difíciles de entender. Uno, porque no nos han anunciado la verdad, y otro, porque nos hemos hecho tardos para entender el mensaje de Dios. Y a veces tenemos demasiada mitología en la cabeza que no nos deja comprender la verdad. En esto, para nosotros mirar si Dios es espíritu, el comienzo de la Biblia o del libro lo dice claramente: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo habló Dios con Adán y Eva? No lo vieron. Un espíritu que tiene voz, entendimiento, sabiduría. Y que no tenía un cuerpo visible para el ser humano, pero sí se podía hacer visible cuando él quería y cuando quiera. En este caso es importante, nosotros no podemos meter a Dios, como dice, en un cajón. Dios está aquí. Si usted lee las escrituras, claramente encuentra que Dios lo llena todo y que, como lo dice el profeta Isaías, él recoge toda el agua en la palma de su mano. O sea que, ¿dónde lo voy a meter? Pero muchos están colocando a Dios únicamente en Jesús. Y él estaba en Jesús, y entonces el resto, ¿qué? Jesús es la extensión de Dios para nuestra salvación. Jesús es la manifestación de Dios en un cuerpo humano común y corriente. Por eso, todo el que conoce a Dios debe saber que Dios es espíritu y se manifestó en carne como un hombre común y como un hombre verdadero, no falso. No fue que se metió, se presentó, se manifestó, se hizo un cuerpo, habitó o habita en su cuerpo. Y ahora en estos últimos tiempos habita en su iglesia. No hablo las iglesias, en su iglesia. La iglesia en que habita Jesús es la iglesia de Jesús o la iglesia de Yeshua, que es en la iglesia en que él habita. ¿Y por qué es importante tener el Espíritu Santo? Porque Dios no ha dado el mensaje para que lo lleve nadie solo. Muchos han intentado decir que vienen en nombre de Yeshua, pero son falsos porque no se cumple su profecía, aunque a muchos se engañan. En el tiempo de los reyes, si usted lee la historia de Elías en Reyes 19, más o menos, para usted lo encuentra ahí. Elías, el profeta de Yeshua, y encontramos que los otros también, habían profetas de Yeshua falsos, habían profetas de Baal, y Baal es del Señor, el Señor de Israel. Y si usted mira, ahorita hay cantidad de gente predicando al Señor, predicando a Cristo, predicando a Jesucristo, a Jehová, que eso tienen de todo. Pero anunciando a Yeshua, no lo diría que cero, porque sí tiene. Dios nunca ha dejado el mundo sin esperanza de salvación. Si nosotros miramos los textos en el Nuevo Testamento, voy a leer aquí la profecía de Juan, que muchos se confunden también con quién fue Juan o quién es Juan. Mateo 17, 9, voy a leer unos cuantos versos acá. Y cuando bajaban del monte,
Bueno, aquí cuando bajaban del monte, Yahshua les ordenó, no cuenten a nadie en la visión hasta que el Hijo de Dios haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Yahshua contestó, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo de Dios tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Y en esto del Hijo es algo difícil para enseñar porque ya la gente cuando hablan del Hijo le hablan de otro Dios, o el Dios Hijo, o el Jesús Hijo. Se le dice hijo porque él se manifestó por medio de una mujer. Dios se hizo carne por medio de una mujer. Entró al vientre de una mujer y se hizo su propio cuerpo. No es de un semen humano, sino es de el mensaje o la ley de Dios, porque sus palabras son ley. Bendito su nombre glorioso. Si nosotros miramos la importancia de nosotros tener este nombre o tener este Espíritu Santo morando en nosotros, o tener a Dios que es Espíritu morando en nosotros, en estos últimos tiempos es demasiado importante. Cuando hablamos de Espíritu, no estamos hablando a un ser diferente. Debemos de conocer que Dios es Espíritu y es Santo, y es el Padre de la creación. No es que Padre y Espíritu sean uno y que Espíritu Santo sea otro. Dios es Espíritu y es Santo y es el Padre de la creación o de todo lo que existe. Y en estos últimos tiempos se nos manifestó en carne como hijo. Aunque se ve un hijo común y corriente, Dios manifestado en carne. Cuando Pablo se lo escribe a Timoteo, le dice que no es de discusión. Porque muchos lo discuten, él dice, eso no es para discutirlo. Nadie puede discutir la manifestación de Dios en carne, que si es hijo, que si es Dios, él es Dios en los días de su carne, o Dios prometió venir a visitar la raza humana y se nos presentó de esa manera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si usted mira los textos concuerdan. Pablo dice, es necesario que este Jesús sea retenido en los cielos hasta cuando se termine la plenitud de los gentiles. Entonces el punto importante de hoy es la importancia de que Dios, que es espíritu, habite en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder preparar un pueblo para Él, no para nosotros, porque la mayoría tiene su propio pueblo. Y desafortunadamente ya les creyeron y está así. Esta es nuestra iglesia, esta es mi iglesia y yo hago y todo lo piden en nombre de Dios para ellos, aunque hay veces ni el nombre de Dios lo usan. Solamente todo es para Dios, pues no se sabe qué Dios será, porque Dios es cualquiera. La Biblia dice que la gente hace hasta de dioses invisibles que no existen, mitologías y cuanto todos son dioses. Y cuando piden todo para Dios, hermanos, si usted le da, dele a Dios. ¿Y quién se lo traga? ¿O quién se lo come? ¿O quién lo gasta? El líder o el dueño de el grupo religioso de la iglesia. Y yo siempre les he explicado, Pablo nunca pidió nada para Dios. Él lo único que pidió para Dios es que le obedezcan, le adoren, le glorifiquen y vivan en comunión con Él. Yo no encuentro que pidió más en ninguna de las cartas, ni Pedro ni Juan. Y si en algo le dieron economía, se la dieron a Pablo, se la dieron a Juan o se la dieron a Pedro. Por eso Pablo dice, lo que me mandaron de Colosas, dice, nado en la abundancia, estoy contento, tengo de todo. O sea que he dicho, no, Dios se agradó de lo que ustedes le mandaron y yo se lo mandé ahí con... Si no pude encontrarme con él, se lo mandé con el de los mandados que tengo. O yo mismo se lo llevé. Son cosas que no tienen sentido, porque la gente ya se comió el cuento. Y la mentira se ha hecho verdad, aunque nunca dejará de ser mentira. Pero sí tendrá a cantidades de esclavos religiosos y con camino a la perdición, que es lo más grave. Lucas, voy a leer aquí un texto en Lucas 1:15.
Y estamos en lo mismo de Juan. Porque será grande ante Yeshua, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá a Yeshua su Dios, e irá delante de Yeshua con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Yeshua un pueblo bien dispuesto. Yo, no, pero es que Elías es una cosa y nosotros estamos esperando que venga Elías. No se confunda. Es el mismo espíritu que tenía Elías, es el mismo espíritu que estaba en Juan, y a Juan se le dijo que fue lleno del Espíritu Santo el vientre de su madre, y es el mismo espíritu que necesitamos nosotros para preparar el pueblo de Dios. Aunque muchos sirven sin tener el Espíritu Santo, se ha dicho que se necesita el Espíritu Santo o Dios, que es Espíritu, morando en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios anuncie su mensaje por medio de una persona. Como dice Pablo, nosotros somos vasos en las manos de nuestro Señor Yeshua. O sea, algo que Dios usa. No que nosotros usamos a Dios para hacer economía, para tener un pueblo, para mandar, para dominar, que es lo natural que usa el mundo cotidiano. Y en el mundo cotidiano, si usted lo lleva a la luz de las tinieblas, ¿qué se necesita para servir a Satanás? Tener espíritu de Satanás. Si usted mira a Gelano, está endemoniado, tiene un demonio, pues le sirve. O sea, ¿qué tiene un sirviente de Satanás? Un espíritu. ¿Y qué tiene que tener un sirviente de Dios? El mismo espíritu de Dios, porque no hay dos espíritus. En el mundo hay muchos espíritus malos, pero encontramos que Dios es espíritu y puede habitar en toda la raza humana. Glorioso y bendito sea su nombre. Este Espíritu Santo que nosotros necesitamos es el poder de Dios, que es desconocido por la mayoría de la raza humana. Este poder de Dios, como puede sanar un enfermo, o puede levantar un muerto, puede matar un vivo. Pero lo que pasa es que como no nos lo han enseñado, ni lo tenemos, ¿cómo lo vamos a probar? Te encuentras que cuando Pedro empezó su ministerio, o empezó el ministerio de Jesús, porque no era de Pedro. Pedro empezó ¿a qué? A cuidar, a anunciar, a preparar la iglesia de Dios o el pueblo de Dios. Ustedes dicen que su ministerio, no. Yo digo mi ministerio, no, no es ministerio, es ministerio de Yeshua, que me ha llamado a anunciar este plan de salvación, que lo ha prometido por medio de los profetas, y que ahora estamos en los últimos tiempos de su plan de salvación, y que en estos últimos tiempos pocos quieren entrar en su reino o en su plan de salvación. Les gustan las cosas del mundo y no las cosas del reino de Dios, porque en el reino de Dios es completamente diferente a las cosas del mundo. Aunque se parezcan, unos van para abajo y otros van para arriba. Cuando los discípulos se sintieron un poco como abandonados o solos, encontramos que Jesús vuelve a ellos y le dice: yo estaba con ustedes, pero estaré en ustedes. O sea, yo estaba aquí en cuerpo, pero estaré en ustedes en espíritu, o voy a estar en sus espíritus. Y eso se lo dijo en Juan 14. Lucas escribiendo, o Lucas es un escritor y testigo ocular de muchas cosas, pero no fue un discípulo de Jesús, o no entra entre los apóstoles de Jesús, aunque muchos lo cuentan por falta de conocimiento, pero sí anduvo con los discípulos, sí conoció a Jesús, sí anduvo con él, y tuvo mucho tiempo con Pablo. Según dice la historia, cuando fueron llevados prisioneros a Roma, él también iba en el barco. Lucas, el médico, ¿será que los barcos tendrían médico, o que el médico se colocó del lado de Yeshua y también tuvo que ir a la cárcel? Porque el mundo siempre, no en ese tiempo, siempre ha odiado a el que anuncia la verdad, al que anuncia el plan de salvación, al que prepara un pueblo para Yeshua, pero ahorita los ama el mundo porque están preparando un pueblo para ellos.
Y en Hechos 1:8 dice, sino que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué tal dice el Espíritu Santo? Cuando yo vuelva a ustedes, que muchos no entienden quién iba a volver, o cuando yo esté dentro de ustedes. Para entender algo, ¿quién es el que va a estar dentro del Espíritu Santo? No, Dios, que es Espíritu y es Santo, va a estar dentro de un cuerpo. ¿Y para qué se necesita esto? Para ser testigo. Hay dos clases de testigos en las Escrituras únicamente. Los testigos oculares. Sí, muchos no saben qué es un testigo cuando lo llaman a testiguar a una corte o a un juzgado, cuando alguien ve el hecho y está diciendo de lo que ha visto y de lo que sabe. Y esos son testigos oculares. Pero estamos hablando de testigos por el Espíritu Santo, que es Dios usando a un ser humano como testigo de sí mismo, que no está casi en el mundo, pero sí lo hay. Hay muchos demonios que atestiguan haber visto y haber tenido contacto con lo que muchos no saben y siguen engañando al pueblo, y hay muchos que lo han hecho, porque para explicar eso tenemos que meternos en la vida espiritual y demasiada gente no está capacitada para una enseñanza a esa altura porque nos hemos hecho tardos para aprender. Y si les hablamos de las cosas espirituales en cualquiera de los dos estados, a veces se dice que se confunden, o hermano, no puede ser así. ¿Por qué? Porque no nos han dado a conocer el plan de salvación, que es espiritual, y nos han confundido con únicamente costumbres terrenales y ideas personales para pertenecer a un grupo terrenal. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Aquí miramos en los Hechos, lo testifica Lucas, o como el testimonio de Lucas, porque también hay un dicho raro en las Biblias más conocidas que dicen Evangelio según Lucas, y Evangelium es griego. Nosotros tenemos el sonido como Evangelio, pero en griego es Evangelium, que significa escapatoria o salida. O sea, la escapatoria o la salida según Lucas sería. Pero si vamos a lo que dijo Jesús, ¿quién es? Las buenas nuevas de salvación, y el que las predica, que haya visto y oído, es el testimonio de Jesús según Lucas o según Marcos, Mateo, Juan. Eso, y si usted lo lleva a lo que sea el idioma, cualquier idioma, las reglas que hayan, encuentra que es un testimonio. Cuando yo testifico de lo que sé de alguien o lo que he visto de alguien, estoy testificando de alguien. Y testigo el que ve y el que está lleno de Dios, o sea, el que Dios habla por él. Por eso cuando alguien viene a testificar de un estado a otro, el embajador, él trae las palabras de su presidente, no las suyas. Él viene en representación de su presidente y habla lo que, y si habla lo que no le dijeron, lo despiden del puesto. Y nosotros aquí en esta tierra somos embajadores de Yeshua y tenemos que dar el mensaje que él mandó dar. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Pedro, en segunda de Pedro, voy a leer aquí unos versos 1:20, y encontramos que desde el principio se han anunciado las cosas por el Espíritu. Dice, si no, aquí no, 20 así, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Por qué razón? Dice, porque nunca profecía alguna o nunca profeta alguno ha venido por voluntad humana, sino que hombres, o sea que si un hombre es inspirado por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. O sea que Dios ha hablado por medio de una persona. No ha cambiado su método, es el mismo. En el tiempo antiguo ganaron los profetas del mundo para los que se unieron al mundo, pero ganaron los profetas a Dios para los que se unieron a Dios.
No puedo poner la Biblia o este mensaje de salud, este plan de salvación en la historia del mundo. No está. ¿Cómo el enemigo va a dar alar o a dar homenajes a su enemigo? Yo no creo. Y creo que nunca lo ha hecho. Y si lo ha hecho será para engañarlo y botarlo al piso. Por eso, en la historia cotidiana no se encuentra historia de la iglesia de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no es del mundo. Tenemos una Biblia que no ha desaparecido por completo, dándole gracias a Dios por eso, pero sí la han manipulado a gusto de ellos y la mayoría anda predicando la Biblia de la Iglesia Universal o el libro de la Iglesia Universal y todavía se encuentran escritos más confiables que los del presente, más antiguos y más confiables. ¿Por qué? Porque lo que atestigua el Espíritu Santo en sus servidores se puede confirmar por un libro antiguo y no por un libro nuevo que salimos predicando completamente contrario a lo que el Espíritu Santo está anunciando a sus siervos. Entonces encontramos que todo el que habla de un mensaje de Dios es porque Dios habita en él. Y hay muchos que han querido hablar de Dios, que no está de más o que no puedan. Sí se puede hablar de Dios sin el Espíritu Santo, dar una idea de Dios. Pero para que haya poder, testimonio y poder preparar el pueblo de Dios, la congregación de Yahshua, se debe hacer por el Espíritu Santo. Así que las congregaciones o iglesias que dicen que no se necesita el Espíritu Santo es porque son del mundo. Para testificar las cosas del mundo y entre comillas meter a Dios allí, se necesita estudios mundanos, como ser un buen teólogo, como tener institutos bíblicos. Una vez estuve en un instituto bíblico y estaba un pastor enseñando iglesiología sin saber qué era iglesia. Y cuando dije, hermano, usted está orinando fuera el coco, usted no sabe ni lo que es iglesia para hablar de iglesiología, dándole honores a un lugar y a un grupo religioso para que la gente sea esclavos fieles. Lleven todo a la iglesia, todo es para la iglesia, no. Todo es para Yahshua, el dueño de una iglesia. Pero tuercen las cosas y los indoctos ya han caído y difícil que les quede levantarse. Hay muchas predicaciones similares que no hacen daño, pero les hace falta un poco. Y hay otras que están haciendo completamente daño o han distorsionado el mensaje para perdición. En Hechos 19 se encuentra una historia que Pablo se acerca a unos discípulos y les había predicado un hermano que no conocía después de la muerte de Jesús, que no supo de la resurrección de Jesús. Y miramos que no estaba tan lejos. Y en ese tiempo a muchos la resurrección de Jesús les quedó oculta. Y cuánto no, ahora en estos tiempos donde vamos, la mentira tapa la verdad. Si usted mira para todos los funcionarios del rey y los que escuchan noticias del reino, los discípulos lo hurtaron a medianoche y los soldados estaban dormidos. Yo creo que esa historia está vigente. Y si ahorita encuentran muchos las iglesias del reino, los que escuchan las noticias del reino, pues la iglesia de nuestro Señor Jesús no existió y la primera es la católica, porque es la única que está allí escrita. Y todas las iglesias salieron del catolicismo. No, eso es falso. Dios no necesita una raíz en la tierra para levantar pueblo para sí. Necesita una persona que esté dispuesta a que Dios, que es espíritu, more en él y lo anuncie por medio del espíritu. Así no tenga el libro. Y si no tiene el libro le da mucho mejor porque Dios tiene un solo nombre y es espíritu y no tiene confusiones con lo que han escrito. Y estaba hablándoles un poco sobre el mensaje que dio Pablo y encontró unos discípulos bautizados en el bautismo de Juan. Hay muchos que dicen, no, nosotros estamos bautizados en el bautismo de Juan y ni siquiera saben cómo bautizó Juan. Pablo dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que creyeran en el que venía después de él. ¿Y esto era en quién? En Yahshua. Aunque ahí estaba, no estaba todavía predicando,
y era una consagración a Yeshua, para que crean en el que viene después de mí. ¿Quién es el que viene después de mí? Pues ese es el que tiene poder para llenar a cualquiera con el Espíritu Santo, y él es el que tiene o es el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron o abrazaron este género de fe? Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y hay muchas religiones que no predican eso, ni lo enseñan, y hay muchos que no saben qué es el Espíritu Santo, ni para qué es, ni quién es. Desafortunadamente los hay, y hay muchos que se catalogan ser del nombre y ni el nombre lo saben. Y cuando se predica el Espíritu, hermano, no se meta por allá que la gente se asusta. Ponga algo que la gente se sienta contenta. Pero si nosotros no anunciamos la verdad, ¿quién lo anuncia? Si es por el Espíritu de Dios que habita en un ser humano que se anuncia. Entonces encontramos que en ese tiempo estaba también distorsionando la enseñanza, sin querer queriendo, porque no tenía conocimiento. Y encontramos que Pablo le dio un poco de conocimiento. Después Aquila y su mujer le dieron también un poco de conocimiento cómo era los pasos o cómo fue el plan de nuestro Dios, que él resucitó y ahora es espíritu habitando en un pueblo. Y encontramos que se bautizaron en el nombre de Yeshua y pudieron recibir el Espíritu Santo. O sea que no se recibe lo que no conozco, ni se puede pertenecer al Dios a quien no conozco. Aunque muchos dicen, y he escuchado religiosos predicando, pero ¿cómo va a conocer a Dios si usted no sabe el nombre? ¿Usted no sabe el nombre de alguien? Pues no lo ha conocido. Y son de los mismos que no saben el nombre. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jesucristo. Y eso lo inventó la Iglesia Católica. Vaya a leer una Biblia antigua de 1430 a 1450. Eso salió después del 70. Y salió separado Jesús, él. Después lo unieron. O sea que Dios vino a cambiarse el nombre. No. Debemos de dejar de ser neófitos y aceptar la verdad. Jesús o Yeshua nació en Israel y su nombre es en hebreo. Y los nombres en hebreo o en cualquier idioma no tienen traducción. Yo en el país donde estoy tendría que ser Yosef. No, yo soy José. Y cuando digo, ¿cómo es su nombre? José. Y lo tienen que pronunciar como es porque los nombres no tienen traducción. Lo escriben raro, pero la pronunciación es la misma. Y si quiere probarlo, busque un diccionario, busque un traductor de Google y vaya y escriba David. David es en todo el mundo David. Escriba Saúl, lo mismo en todos los idiomas. ¿Por qué el nombre de Dios si no? Ese sí, contento porque lo cambiaron. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos completamente graves en esta situación de que hemos abandonado la verdad por la mentira. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la importancia de hoy es la importancia que hay o necesitamos a Dios, que es espíritu morando en nosotros, para tener poder y llevar un mensaje de poder a un pueblo y preparar el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Así que los dejo hasta acá y vamos a darle gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito es su nombre.